Buen día. El día de hoy vamos a presentar el proyecto final de la materia aplicación de las tecnologías 4.0. La misión del proyecto es que se basa en crear una página web acerca de los temas vistos durante nuestro primer tetramestre de la carrera de ingeniero industrial administrador. Podrán aprender sobre software informativo, equipos periféricos, plataformas digitales, el LOT y administración de procesos productivos. A continuación van a poder encontrar el enlace a los temas que se van a ver, que serán navegadores, editores de texto, procesadores de texto, PowerPoint, Access, modelo OSI, ciberseguridad, malware, el Internet de las cosas y algoritmo. El equipo está conformado por las siguientes personas: Katia Fernanda Arizpalderete, Giovanna Melisa Escobedo Ibarra, Ángel Francisco Martínez Domínguez, Dulce Lisbeth Hernández Cruz y Vanessa Martínez Guzmán. A continuación, mi compañero Ángel comenzará con el tema número 1, navegadores. Buen día. Vamos a dar inicio con el siguiente tema que es de navegadores. Un navegador web o explorador de Internet es un software, aplicación o programa que permite el acceso a la web, interpretando la información de distintos tipos de archivo y sitios web para que puedan ser vistos, ¿sí? La funcionalidad de este mismo es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Además, permite visitar páginas web y hacer actividades en ella, en esta misma, ¿sí? En esta presentación tenemos alrededor de 6 tipos de navegadores. El primero es el Google Chrome. Sí, a grandes rasgos nos da esta información donde dice que el motivo de su nacimiento era añadir valor a los usuarios e innovar en la web. Y a juzgar por su historia se cumplieron estos objetivos, ¿sí? Para ello repasaron actividades que realizaban los internautas y poder agilizarlos con los que existían en ese momento, ¿sí? Lo que es Apple, Mozilla, Firefox y fuentes de open source, ¿sí? Solo el siguiente, el Mozilla Firefox. El proyecto de Mozilla fue creado en 1998 con la liberación del código de fuentes de la suite del navegador de Netscape, ¿sí? Mediante la creación de una comunidad abierta, el proyecto Mozilla se había vuelto el más grande que cualquier compañía, ¿sí? Miembros de la comunidad se involucraron y ampliaron el alcance de la misión original del proyecto, ¿sí? En lugar de simplemente trabajar en el próximo navegador de Netscape, las personas comenzaron a crear una gran variedad de navegadores y herramientas de desarrollo, una serie de otros proyectos, ¿sí? El siguiente es el navegador de Opera. A diferencia de lo que uno podría pensar de Google Chrome, Internet Explorer, Safari y Firefox, que son obras de Estados Unidos, Opera nació en el viejo continente, específicamente en Noruega, como parte de un proyecto de investigación en la empresa de telecomunicaciones Telenor. ¿Sí? En un principio salió únicamente para Windows, pero a raíz de la gran demanda que hubo, el equipo de desarrollo se planteó la posibilidad de realizar versiones para sistemas operativos como Apple, Macintosh, BIOS o QNX, ¿sí? En octubre de 1997 se publicó el Proyecto Mágico, una plataforma con la que se podría comprobar cuánta gente estaba dispuesta a pagar por Opera en cada uno de los sistemas operativos, ¿sí? El siguiente es el del navegador Safari. No siempre el navegador nativo de Apple. De hecho, si nos remontamos en el tiempo de Macintosh, como ordenador doméstico de Internet, descubrimos que hasta el 1997 los navegadores por defecto de Apple eran Netscape
Navigator y CyberDog. ¿Sí? La evolución del navegador de Safari desde que se inició. Sí, nace el Safari 1.0, 2, 3.0, 4, 5 y así hasta el Safari 11, que es el que se tiene actualmente. El siguiente navegador es el Brave. El navegador fue fundado por Brendan Hayes, quien también es el creador del lenguaje de programación de JavaScript y cofundador de Mozilla Firefox. En su lanzamiento fue en 2016. El navegador ha ganado una base de usuarios significativa. ¿Sí? En 2019 la compañía anunció que había alcanzado 8.7 millones de usuarios activos mensuales y en 2020 se aumentó a más de 16 millones. ¿Sí? Por último, el navegador de Maxtoon. Maxtoon fue creado en el año 2000 por el programador Jeff Chen. Buscaba ganarle en ese momento al explorador de Internet Explorer 5. ¿Sí? Al llegar a añadir nuevas herramientas y diferentes puntos para ajustar al gusto de cada uno de nosotros en ese momento. Con el transcurso de 10 años, Maxton se encargó de desarrollar Maxton Cloud Browser, en donde logró su cometido de elevar un alto nivel de las funciones. ¿Sí? Ah, Hasta aquí estamos hablando de los 6 navegadores. Por último, el navegador de Vivaldi. Vivaldi es el navegador de freeware desarrollado en 2016 por Vivaldi Technologies, empresa fundada por el antes CEO de Opera, John Stephenson. ¿Sí? Disponible para Windows, Android, Linux y MacOS. ¿Sí? Serían estos los 7 navegadores. Con la siguiente compañera. Le cedo la palabra. Buen día, yo les vengo a hablar un poquito sobre editores de texto. Aquí tenemos un poquitito de la historia de los editores de texto. Se remonta a la creación de la primera máquina de escribir magnética en 1964, que permitía corregir el texto sin tener que volver a escribirlo, el término procesamiento de texto. Les voy a explicar un poquitito de qué es el editor de texto. Es un programa que nos permite abrir, ver y editar archivos de texto. Son ideales para escribir y editar en lenguajes de programación y de marcado. Mm, Y también tenemos que hay algunos ejemplos que son los editores de texto, bloc de notas de Microsoft. Es un editor de texto simplificado. Tenemos también el Notepad. Es un editor de texto sencillo para principiantes con funciones para subrayar y destacar fragmentos de código. Emacs, un editor de texto programable de Lisp que se permite adaptar a las necesidades del usuario. También tenemos algunos otros tipos de editores que son editores de texto por consola que permiten crear y modificar archivos de texto desde una interfaz de líneas de comandos. Entornos de desarrollo integrados que incluyen un editor y sus herramientas de trabajo son algunos procesadores de textos, Word de Microsoft, OpenOffice y KWord. ¿Para qué se usan los editores de texto? Como se mencionó en la descripción, que es un editor de texto, a través de estos programas se manipulan y crear archivos de texto. Sin embargo, con estos programas informáticos también se pueden entrar y editar archivos. Como ejemplo, aquí tenemos también algunos editores de texto que pueden ser utilizados para los diferentes tipos de diseño para web.
Uno de ellos es el diseñador gráfico, que se encarga de la parte estética del proyecto, desarrollador web, que se centra en la parte técnica de la web, y diseñador web, que mueve entre el diseño gráfico y de la web. Entre algunas de las funciones principales de lo que es un editor de texto tenemos los siguientes. Los editores de texto, al igual que los procesadores de texto, permiten que el usuario corte, pegue, modifique, importe, haga y deshaga acciones sobre el archivo que está editando. Lo que es un editor de texto cuenta con las opciones para buscar y reemplazar expresiones regulares, resaltar sintaxis, funciones de autocompletado y múltiples pestañas. También nos facilitan mucho en la puesta de marcha de listas y bases de datos que pueden cargar a cualquier gestor. También permiten crear notas y descripciones rápidas de cualquier proceso, a los cuales pueden ser leídas desde cualquier equipo sin importar si cuentan o no con procesadores de palabras. Incluso te permite crear email. Lo que es un editor de texto a menudo se integra con el software de gestión de código fuente. Gracias a eso crea herramientas de software y automatización a través de complementos. También tenemos algunas características de un editor de texto. Las características más comunes son la capacidad de cortar y copiar y pegar texto, crear una lista con viñetas, ajustar el texto de la siguiente línea, deshacer o rehacer el último comando. También tenemos qué tipos de editores existen. Los editores de texto por lo general ya vienen incluidos en el sistema operativo, aunque algunos son instalados por el mismo usuario. Todo lo que son los editores de texto cuentan con diversos tipos de interfaz de usuario. Para los mismos, unos son muy sencillos y otros muy completos. Incluso pueden presentar algunos tipos de letras, además de sintaxis específicas de algunos software de programación. Como podemos ver, más que nada aquí nos explica cómo viene siendo un editor de texto, ya que es un programa que nos permite ver y editar archivos. Y pues creo que es todo lo que es el editor de texto. Seguimos con mi siguiente compañera. Buen día, mi nombre es Vanessa Martínez y el día de hoy yo les voy a presentar lo que es un procesador de texto. Un procesador de texto es un dispositivo o un software capaz de crear, almacenar e imprimir documentos de texto. Permite a los usuarios escribir y modificar el texto, visualizarlo en una pantalla, guardarlo electrónicamente e imprimirlo. En un procesador de texto podemos encontrar lo que es la manipulación de texto, especificaciones de fuentes, diseño de página, gráficos, herramientas de colaboración, asistencia para ortografía y gramática. Les voy a mostrar lo que es un poco de la historia sobre el procesador de texto. Y las ventajas de un procesador. En primer lugar, con un procesador de texto podemos editar un texto. También es posible alinear el texto. Ofrece además correctores ortográficos y diccionarios para buscar sinónimos. Es posible insertar imágenes y también permite la creación de tablas, realizar listas y con numeración. Continuamos con el siguiente tema, que es el tema 4, es referente a PowerPoint. PowerPoint es un programa de presentaciones. Fue lanzado el 20 de abril de 1978
Inicialmente era solo para computadoras Macintosh y después de un tiempo Microsoft adquirió PowerPoint y esta fue la primera adquisición significativa para Microsoft. Como ya se ha mencionado antes, PowerPoint es un software para la edición de presentaciones a través de diapositivas donde puedes presentar contenido que puedas ir adaptando a tu gusto. El proceso de edición es sencillo, se puede crear desde cero una nueva presentación o puedes modificar una plantilla previamente creada. No hay límite para la creación de una plantilla dentro de PowerPoint. Se puede utilizar, editar imágenes, textos, música, añadir animaciones y mucho más. ¿Para qué nos sirve el PowerPoint? El PowerPoint es un soporte visual, ya que la información suele ser más clara cuando un discurso va acompañado de alguna herramienta visual, ya puede ser una imagen, un video, en este caso una presentación. Los dos ámbitos en el que se destaca PowerPoint es en el tema empresarial y en el educativo, ya que puede ser útil en cualquier otro campo, pero PowerPoint es muy utilizado visualmente para, en un ejemplo, una presentación de un plan de marketing o para dar una clase en algún tipo de materia. Aparte de que quien te escucha es más fácil prestar atención a los conceptos y resaltar la información que tiene prioridad en tu discurso o tu clase. ¿Qué son las diapositivas de PowerPoint? Las diapositivas son unidades u hojas que componen la presentación. En estas vas a editar y vas a añadir contenido. Puedes añadir lo que ya se ha mencionado anteriormente, que son textos, gráficas, tablas, imágenes, videos. Todas se pueden animar, se pueden hacer transiciones, cambiar fondo y mucho más. Las características del PowerPoint es insertar imágenes, tablas gráficos, videos, hipervínculos, crear presentaciones desde cero, modificarlas en una plantilla, la posibilidad de colaborar actualmente en tiempo real, ya que está para utilizarse por medio de Drive, la capacidad de crear diapositivas en 3D, la opción de guardar automáticamente los trabajos en caso de que se cierren por algún problema. A continuación, pueden acudir a YouTube dándole clic en este botoncito para saber cómo usar PowerPoint más a detalle. A continuación, mi compañera Melissa continúa con el siguiente tema. Buenas noches, mi nombre es Melissa y voy a hablar sobre el Microsoft Access y Excel. Bueno, ¿qué es Access? Es un programa de base de datos que permite gestionar y organizar una serie de datos. Por ejemplo, para la gestión de los productos o de cargas en un barco, las tablas, los registros y los campos son el conjunto de información que se guarda en una base de datos y está organizada en tablas. Estas tablas están formadas por filas y columnas, las cuales son equivalentes a los registros de un archivo y las columnas son los campos. Si damos clic en el siguiente link, nos va a llevar a una página web para conocer más sobre la historia de Access. ¿Cuáles son las funciones que tenemos de Access? Bueno, podemos crear y modificar base de datos, podemos ejecutar consultas, podemos diseñar formularios, crear informes, exportar datos, crear relaciones y utilizar plantillas, utilizar consultas SQL y crear campos calculados. ¿Cómo se lleva un mantenimiento en una base de datos? Bueno, la eliminación de fragmentación que presenta un archivo de bases de datos en el disco duro cuando se han realizado muchas modificaciones en él. Primero que nada, cerrar la base de datos. 2. Del menú de herramientas, elegir utilidades de la base de datos y seleccionar la orden compactar base de datos. 3. En el cuadro de diálogo base de datos compactar, seleccione el archivo. Reparar: es posible que en una base de datos se dañe bien porque se interrumpe inesperadamente la ejecución por un corte en el suministro de energía o por algún problema del hardware.
Hablar un poquito de Excel. Bueno, ¿qué es Excel? Excel se distingue de todos los programas ofimáticos porque nos permite trabajar en datos numéricos. Con los números que almacenamos en Excel podremos realizar cálculos aritméticos básicos y también podremos aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad o utilizar estadísticas. Excel nos facilita en gran medida el trabajo con números y nos permite analizar fácilmente y generar reportes con herramientas como los gráficos y las tablas dinámicas. Excel está basado en una hoja de cálculo que nos permite la categoría de programas informáticos conocidos como hoja de cálculo. Fue fundada en 1960 y está para sustituir las hojas de trabajo contables de papel y de esa manera ayudar con la automatización del trabajo contable. Son como las muestra en la imagen y está compuesta por celdas para ingresar datos numéricos y alfanuméricos. Una manera de saber si Excel ha reconocido un dato como un número o como un texto es que si introducimos un dato de tipo texto se alineará a la izquierda de la celda mientras que los datos numéricos se alinearán a la derecha. Y pues la pantalla principal de Excel está compuesta principalmente por columnas y por filas. ¿Y qué operaciones aritméticas tenemos en Excel? Bueno, podemos encontrar como la suma, la resta, la multiplicación y la división. La única condición es que debemos colocar un signo igual, prescindiendo la fórmula de manera que Excel efectúe el cálculo correspondiente. Podemos escribir fórmulas tan grandes como la necesitemos y solamente debemos respetar el máximo de caracteres. Prácticamente como lo muestra aquí los siguientes ejemplos. Funciones más importantes de Excel. Bueno, podemos tener la concatenar. Si bien la palabra puede sonar muy elaborada, se trata de una función en que en esencia te permite combinar datos en una sola celda. Tenemos la 2, que es máximo y mínimo. Estas funciones son bastante simples, te ofrecen los valores máximos y mínimos. Solo debes ingresar en la columna o fila con números que quieres buscar y te dará como resultado el máximo o el mínimo. Non propio. Esta función es muy útil cuando un conjunto de datos tiene mucho texto en formato extraño que luce mezclado con mayúsculas en posiciones incorrectas. Índice más coincidir es una de las combinaciones de funciones más utilizadas en Excel cuando se trata de realizar búsquedas. Cuando se unen en combinación, índice y coincidir te permite extraer valores de un gran conjunto de datos de forma precisa. Buscar y hallar, estas son dos de las funciones importantes de Excel cuando se necesita aislar texto específico dentro de un conjunto de datos. Ambos se encuentran listados aquí porque es igual, buscar te da como resultado una coincidencia exacta. Con igual hallar ocurre algo diferente. Si ingresas promedio con esta función, los resultados que obtengas pueden ser promedio o promedio, lo cual hace que el rango sea un poco más amplio. El número 6, que es buscar, ya que hablamos de funciones de búsqueda, es necesario mencionar buscar, tiene una utilidad similar a índice y coincidir, pero solo te permite examinar y devolver un valor correspondiente de otra columna de forma horizontal. La 7, que es comparación con sí, esta te permite obtener un resultado con valores ciertos o falsos, por lo que se trata de una de las funciones lógicas de Excel. 8, que es Y, esta es de la función lógica de Excel que se encarga de revisar si determinados argumentos son ciertos o falsos. La 9, que es largo, esta función te brinda rápidamente el número de caracteres en una celda determinada. Es especialmente útil cuando se intenta determinar las diferencias entre identificadores únicos, los cuales son bastante extensos y no se encuentran en orden. La 10, que es suma, contar y promedio. Estas tres funciones, como su nombre sugiere, suma te permite sumar en cualquier número de columnas o filas seleccionadas, contar cuenta el número de celdas de un conjunto que comprende diferentes valores y promedio te muestra el promedio de los números de un determinado número de celdas. Estas son
algunos tipos de gráficos que también te puedes encontrar en Excel, y los gráficos son un tipo de representación de datos mediante los recursos visuales que permiten observar la relación matemática o estadística que existe entre las distintas cifras utilizadas. El software de la hoja de cálculo por antonomasia no podría faltar este instrumento y por tanto puede transformar la información numérica en imágenes de forma automatizada. De este modo podemos encontrar tipos de gráficos como los que voy a mencionar: el gráfico de columnas y barras, el gráfico de jerarquía, el gráfico de cascada, gráfico de líneas, gráfico de áreas, gráfico de histograma, gráfico circular y de anillo, gráfico de dispersión y de burbujas, gráfico de superficie o radial, gráfico combinado, y son prácticamente los más populares de los gráficos en Excel. Y también vamos a hablar un poquito sobre las versiones de Excel. Excel, su primera versión, número 1, fue en 1985 y actualmente tenemos la que es la versión 2019, que es la más actualizada. Sigo con mi tema. El siguiente tema es ¿qué es el modelo OSI? ¿Sí? El modelo OSI, sus siglas en inglés, Open System Interconnection, o sea, interconexión de sistemas abiertos. Es un modelo de referencia para los protocolos de comunicación de las redes informáticas o redes de computadoras. Fue creado en la década de 1980 por la Organización Internacional de Normalización, ISO, ¿sí? El modelo OSI se publicó inicialmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones hasta 1983 y desde 1984 lo ofrece la propia ISO con estándar. Su función fue estandarizar o serializar las comunicaciones en Internet, dado que en sus inicios esta era sumamente, pues, caótica, ¿sí? Al ser un modelo normativo, el modelo OSI es realmente un constructo teórico, sin correlato directo en el mundo de lo tangible. No es más que un intento de normar las diferencias variadas y voces tecnológicas del mundo, dado que existen numerosos fabricantes y compañías tecnológicas en el mundo de las telecomunicaciones, ¿sí? Antecedentes de las redes del modelo OSI. El desarrollo de las redes informáticas y su expansión a inicio de la década de 1980 arrojó la necesidad de interconectar los sistemas provenientes de diversos orígenes o las redes que éstas formaban y mantenían. Como ocurre con las personas que hablan idiomas diferentes, las telecomunicaciones se veían imposibilitadas de continuar su ruta expansiva, ¿sí? La idea de crear el modelo OSI como solución a este problema surgió luego de que la ISO se llevara a cabo una investigación en la materia. Así, ISO se propuso determinar el conjunto general de reglas aplicables a todas las redes, ¿sí? ¿Cómo funciona el modelo OSI? Depende directamente de sus 7 capas, en las que descompone el complicado proceso de comunicación digital. Al compartimentarlo, asigna a cada capa funciones muy específicas dentro de una estructura jerárquica fija. Es decir, estas son sus 7 capas. La primera dice física, señalización y transmisión binaria. La 2 de enlace de datos, direccionamiento físico. La 3 es de red, determinación de ruta y direccionamiento lógico. La 4 transporte, conexión de extremo a extremo y confiabilidad. 5 sesión, comunicación entre dispositivos de red, presentación, representación de datos y encriptación. Y por último, la 7 aplicación, servicio de red a aplicaciones, ¿sí? Aquí, como les comenté, las 7 capas del modelo de OSI, ¿sí? La capa física, la capa más baja del mundo,
del modelo, perdón. Se encarga de la topología de la red y las condiciones globales entre la computadora y la red, refiriéndose tanto al medio físico como a la manera en que se transmite la información, cómo se transmite la información, ¿sí? La capa de enlace de datos se ocupa del redireccionamiento físico, detección de errores, acceso al medio y control de flujo durante la comunicación. La capa de red es la capa que se encarga de identificación de enrutamiento existente entre las redes involucradas. Así, las unidades de datos pasan a denominarse paquetes y pueden clasificarse conforme al el protocolo de enrutamiento o protocolo enrutable que utilizan. ¿Sí? Capa de transporte. Aquí es donde se realiza el transporte de los datos que se hallan dentro de cada paquete, de la computadora de origen a la de destino. Capa de sesión. Se encarga de controlar y mantener el vínculo entre las computadoras que intercambian datos, asegurándose de que una vez establecida la comunicación entre ambos sistemas, el canal de transmisión de datos pueda retomarse en caso de interrumpirse. Capa de presentación. Esta capa ocupa la representación de la información, o sea, de su traducción, garantizando que los datos recibidos en cualquier extremo de la red sean del todo reconocibles, sin importar el tipo de sistema empleado. ¿Sí? Por último, capa de aplicación. Dado que continuamente desarrollan nuevos protocolos de comunicación, a medida que surgen nuevas aplicaciones, esta última capa define los protocolos que emplean las aplicaciones para el intercambio de datos y les permite acceder a los servicios de cualquiera de las demás capas. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos la liga en la cual a través de este video de YouTube explica cómo opera el modelo OSI, ¿sí? Con sus 7 capas sobre todo. Para cualquier duda, pueden ingresar. Enseguida les cedo la palabra a mi compañera Dulce. A continuación les voy a explicar sobre ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Es la práctica de proteger la información digital, los dispositivos y los activos de una organización. El objetivo de la ciberseguridad es preservar la integridad y confidencialidad y disponibilidad de la información digital. Para ello, las organizaciones implementan medidas y herramientas de ciberseguridad para proteger los datos, evitar interrupciones en las operaciones empresariales, cumplir la normativa y mantener la confianza del cliente. Existen 3 tipos principales de ciberseguridad, las cuales son seguridad de la red, seguridad de la nube y seguridad física. Los sistemas operativos y la arquitectura de la red conforman la seguridad de su red. Puede incluir protocolos de red, cortafuegos, puntos de acceso inalámbricos, hosts y servidores. Las aplicaciones de ciberseguridad son programas que permiten proteger los datos, dispositivos, redes y sistemas de ataques cibernéticos. Tenemos también algunas aplicaciones de ciberseguridad más populares, las cuales son ABL Pro, antivirus, AppLock, ciberseguridad y privacidad, contraseñas seguras, navegadores, antirrobo y protección de datos. Entre otras herramientas de ciberseguridad son Kali Linux, un sistema de operativo que contiene más de 300 herramientas para auditoría de seguridad. Intruso, un software que ofrece un escáner de vulnerabilidad basado en la nube. La ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas de redes, dispositivos, programas y datos de ataques cibernéticos. También tenemos, antes mencionamos tipos de seguridad más comunes, que es la ciberseguridad de la red. Los procesos y acciones de ciberseguridad se enfocan en la protección de la red informática de una organización contra ataques malintencionados.
También tenemos algunas buenas prácticas de ciberseguridad en la cual son como que pasos para proteger tus datos, deberán combinar con buenas prácticas y técnicas de ciberseguridad. Cibernética defensiva, la mejor manera de garantizar la seguridad de tus datos y de la de tu cliente es dedicarle el tiempo y recursos a las siguientes soluciones. Tenemos alguna solución de ciberseguridad cibernética defensiva. Todas las empresas deben invertir en soluciones de seguridad cibernética preventiva. Para estos sistemas podemos implementar y adoptar buenos hábitos de seguridad cibernética. Protegerás tu red y computadoras de amenazas externas. Aquí encontrarás 5 opciones de software y sistemas de seguridad cibernética defensiva que te ayudarán a prevenir ataques y el inevitable malestar que genera todos estos virus. También tenemos el software antivirus, que es el equivalente digital del suplemento de vitamina C que tomamos en invierno, en esta medida preventiva que monitoriza y detecta virus. Su trabajo es identificar los virus que entran en un sistema y eliminarlos como lo hace la vitamina C con los agentes perjudiciales para su sistema inmunitario. También tenemos el fireware, es un muro digital que mantiene a los software y usuarios maliciosos alejados de tu computadora. También tenemos el inicio de sesión único. SSO es el inicio de sesión único, es un servicio de autenticación centralizado diseñado para emplear un solo inicio de sesión para acceder a una plataforma completa de cuentas y software. También tenemos algunos tipos de virus y también tenemos algunos conceptos de ciberseguridad. La ciberseguridad es un sistema intimidatorio al cual la inteligencia artificial puede ser difícil de entender y francamente suena un poco inquietante y complicado. Viene siendo la autenticación. Es el proceso de verificar la identidad de un usuario o usuaria. Copia de seguridad. Las copias de seguridad transfieren datos importantes a una ubicación segura con un sistema de almacenamiento en la nube o un disco duro externo. Filtración de datos. Una filtración de datos ocurre cuando un hacker ingresa o accede a los datos de una persona o empresa. Certificación digital. Identidad de clave pública. Es un tipo de contraseña que se emplea para intercambiar datos de forma segura a través de Internet. Básicamente, es un archivo digital en un dispositivo o hardware que proporciona autenticación cuando se envían los datos a otro dispositivo o servidor. Tenemos el cifrado, que es la práctica de usar códigos y claves para encriptar datos. Cuando se cifran los datos, la computadora los convierte en un texto comprensible para que solo el destinatario o la clave correcta pueda descifrarlos. También tenemos el HTTP y HTTPS. Es el protocolo de transferencia de hipertexto. Es la forma en que los navegadores web se comunican. También tenemos la vulnerabilidad. Es un punto débil de un pirata informático. Podría aprovechar para ejecutar un ataque cibernético. Por ejemplo, algunos errores del software que necesitan parches o un proceso de restablecimiento de contraseñas, iniciando con un usuario no autorizado. También tenemos el SSL, que es el concepto
Secures es un programa, es una tecnología de cifrado que se utiliza para proteger la información que se transmite a través de Internet. Y también tenemos algunos tipos de ataques cibernéticos. Un ataque cibernético es un intento deliriado y generalmente malicioso de capturar, modificar o borrar datos confidenciales. Tenemos 4 tipos de amenazas cibernéticas más comunes, que es ataque de adivinación de contraseña, ataque de fuerza bruta. Las soluciones de seguridad cibernética defensiva no funcionan si tú no haces tu parte para asegurarte de proteger los datos de la empresa y la clientela. Puedes exigir contraseñas seguras, controla y monetiza la actividad del personal, y tenemos algunos accesos para que puedas conocer tu tipo de red para que mantengamos nuestras redes seguras, todas nuestras contraseñas y todos nuestros datos personales. Voy a continuar con el tema número 8, que se enfoca solamente en el malware. El malware es un sistema malicioso. En un término genérico se describe de cualquier programa o código malicioso que pueda ser dañino para los sistemas. Puede ser hostil, intrusivo, intencionadamente desagradable. El malware trata de invadir, dañar o inutilizar ordenadores, sistemas informáticos, redes, tabletas y dispositivos móviles, a menudo tomando el control parcial de las operaciones de un dispositivo. Existen distintos tipos de malware. El malware puede tener como objetivo desde ganar dinero a costa de un usuario, sabotear la capacidad del usuario para realizar trabajos, hacer declaraciones políticas o simplemente el presumir. El malware no puede dañar el hardware físico de los sistemas o equipos de redes, pero puede robar, cifrar o borrar datos, alterar o secuestrar funciones básicas de los ordenadores y espiar actividad informática sin el permiso del usuario. Existen distintos tipos de malware. Está el adware, que es un software no deseado, es diseñado para mostrar anuncios en las pantallas. Normalmente se encuentran en los navegadores web y se utilizan modos subrepticios para disfrazarse de legítimos, y tiene que estar apoyado de algún otro programa para engañar e instalarlo en tu computadora, tableta o dispositivo móvil. Existen los programas espías, que son programas maliciosos que observan en secreto y sin permiso las actividades del usuario del ordenador y se comunica al autor del software. Un virus, que es un malware que se adhiere a otro programa y cuando se ejecuta normalmente es de forma inadvertida por el usuario y se replica modificando otros programas informáticos e infectándolos con sus propios fragmentos de código. Existen los gusanos, que son un tipo de malware similares a los virus, solamente que los gusanos se autorreplican. La diferencia es que pueden propagarse por los sistemas por sí solos, mientras que un virus necesita algún tipo de acción por parte de un usuario para que comience la infección. Los troyanos o caballos de Troya es un tipo de malware más peligroso y suele presentarse como algo útil para engañar a los sistemas. Los atacan detrás de un troyano, obtienen accesos autorizados al ordenador que ya fue afectado y los troyanos pueden utilizarse para robar información financiera o instalar otras formas de malwares. A menudo son el ransomware. El ransomware es una forma de malware que bloquea el acceso a un dispositivo o cifra archivos, y esto te obliga a pagar algún tipo de rescate para recuperar el acceso. Es el arma preferida de los ciberdelincuentes actualmente porque exigen un pago rápido
y es una moneda rentable como una criptomoneda y son difíciles de rastrear. El código detrás de un ransomware es fácil de obtener a través de mercados criminales en línea y defenderse contra él es muy difícil. También tenemos el rootkit, que es una forma de malware que proporciona al ataque privilegios de administrador en el sistema infectado. También puede ser conocido como un root. Normalmente está diseñado para permanecer oculto a los usuarios y a otros programas del sistema o al mismo sistema operativo. El keylogger es un malware que registra todas las pulsaciones del usuario en el teclado. Normalmente almacena información recopilada y se la manda al atacante. Con esto busca obtener informaciones como nombres de usuarios, contraseñas, datos de tarjetas, etcétera. El driving mining o el cryptojacking es un malware que cada vez se suele instalar mediante un troyano. Permite que otra persona utilice tu ordenador para que puedan minar criptomonedas como bitcoins o Monero y pueden sacar provecho de la potencia de tu ordenador. Y los exploits, que son un tipo de malware que se aprovechan de los fallos vulnerables del sistema para poder atacar el acceso al sistema de tu ordenador. Ahí puede el atacante robar tus datos o soltar algún tipo de malware. El exploit lo que hace es que desde el día cero refiere una vulnerabilidad del software y actualmente no hay ninguna defensa o solución posible. Les voy a mencionar las recomendaciones contra el malware, que serían prestar atención al dominio y desconfiar si un sitio no es de un dominio nivel superior, es decir, com, mil, net, org, edu o biz, por nombrar alguno de ellos. Utilizar contraseñas seguras con autentificación multifactor, que es un gestor de contraseñas que puede ser de gran ayuda en estos casos. Evitar hacer clic en anuncios emergentes mientras navegas por la web. Evitar abrir algunos archivos adjuntos en correos electrónicos de remitentes desconocidos. No hacer clics en enlaces extraños y no verificados de correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales. No descargar software de sitios web que son poco confiables o de redes de transferencia de archivos peer-to-peer. Limitante a las aplicaciones oficiales. Eso se refiere a que solamente descarguemos desde Google Play o desde la App Store de Apple en Android, en iOS o X. Los usuarios de computadoras deben de comprobar valoraciones y reseñas antes de poder instalar cualquier tipo de software a sus computadoras. Asegurarse de que tu sistema operativo, navegadores o plugins estén parchados y actualizados. Borrar los programas que ya no utilices. Hacer copias de seguridad de tus datos con regularidad, porque así si tus archivos se dañan, encriptan o resultan inaccesibles, pues tú estás cubierto. Y por último, descargar e instalar programas de ciberseguridad que analicen o bloqueen las amenazas que se introducen en el dispositivo, que son los antivirus, y así poder ofrecer programas más proactivos de seguridad para Windows, Mac, Android, etcétera. A continuación, en esta parte pueden enlazarse a un video de YouTube donde se explica más a detalle todo el tema referente al malware. Les cedo la palabra a mi compañera Vanessa. También me tocó el tema del IoT. ¿Qué es el IoT? Es el Internet de las cosas. Es el proceso que permite conectar los electrodomésticos físicos cotidianos al Internet, desde los objetos domésticos comunes como las bombillas de luz hasta los recursos para la atención de la salud. ¿Cómo funciona el Internet de las cosas? El término IoT hace referencia a los sistemas de dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas con poca intervención humana. Existe, pues, como saben, pues últimamente, o sea, o creo yo que ya la mayoría, pues usa el internet. Donde quiera que vayas, pues ya vas a tener internet y
ahorita ya se conecta, o sea, literalmente como que a todo. Lo usan en empresas, pues, o sea, literal como que lo usas hasta en tu casa, donde estés. Ya todo mundo necesita el internet. ¿Y qué tecnologías lo han hecho posible? Si bien la idea del internet existe desde hace mucho tiempo, una colección de avance reciente en una serie de tecnología diferente la ha hecho práctica. Em, Accede a tecnologías de sensores de bajo costo y baja potencia, conectividad, plataformas de informática en la nube, aprendizaje automático y analítica, inteligencia artificial. ¿Por qué es tan importante el Internet de las cosas? En los últimos años se ha convertido en una de las tecnologías más importantes del siglo XXI, ahora que podemos conectar objetos cotidianos, electrodomésticos, coches, termostatos, monitores de bebé a Internet a través de dispositivos integrados. Es posible una comunicación fluida entre personas, procesos y cosas. ¿Qué industrias pueden beneficiarse con el Internet? La fabricación, automotriz, transporte y logística, comercio minorista, sector público, atención sanitaria, seguridad general en todas las industrias. ¿Cómo el Internet de las cosas ha cambiado el mundo? Está reinventando el automóvil, dando paso a los automóviles conectados con el IoT. Los propietarios de automóviles pueden operar sus automóviles de forma remota, por ejemplo, calentando el automóvil antes que el conductor entre en él o reservando de manera remota un automóvil por teléfono. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es el algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de datos de pasos lógicos y estructurados que nos permite dar solución a un problema. La importancia de un algoritmo radica en desarrollar un razonamiento lógico-matemático a través de la comprensión y la aplicación de metodologías para la resolución de problemáticas. Estas problemáticas bien pueden ser de la propia asignatura o de otras disciplinas como matemáticas, química, física, que implican el seguimiento de algoritmos, apoyando así el razonamiento crítico, deductivo e inductivo. ¿Y cómo está estructurado un algoritmo? Básicamente por 3 etapas, que es la entrada, es la introducción a los datos para ser transformados, el proceso, que es el conjunto de operaciones a realizar para dar solución al problema, y la salida, que son los resultados obtenidos a través de un proceso. Para ello tenemos lo que es la metodología para la descomposición de un algoritmo, que viene el primer paso, que es definición del problema. En esta etapa se deben establecer los resultados y objetivos que se desea para saber si los datos que se tienen son suficientes para lograr los fines propuestos. Tenemos lo que es en la análisis. Una vez definido el problema, se deben organizar los datos de tal manera que sean susceptibles de usar en los cálculos siguientes. Un diseño. En esta etapa se proponen soluciones a los problemas a resolver, por lo que se realiza una toma de decisiones aplicando los conocimientos adquiridos y utilizando los datos existentes. Verificación o prueba de escritorio. Se consideran los resultados previstos para datos conocidos a fin de que al probar cada una de sus partes podamos ir comprobando que el algoritmo sirve o requiere modificarse. Tenemos lo que es la codificación o implementación. Se escribe el síntesis del lenguaje en alto nivel y se obtiene un programa. Compilación, ejecución y verificación. El programa se ejecuta, se comprueba rigurosamente y se eliminan los errores que puedan aparecer.
depuración y mantenimiento. El programa se actualiza y modifica cada vez que sea necesario, de modo que se cumplan todas las necesidades de cambio de sus usuarios. Y documentación es la escritura de diferentes fases del ciclo de la vida del software, especialmente el análisis, diseño, codificación, unidos a manuales de usuario de referencia, así como normas para el mantenimiento. ¿Y cuáles son las características de los algoritmos? Bueno, básicamente son 3. Debe ser preciso, debe ser definido y debe ser finito. Para análisis del problema tenemos lo que es los indicadores, que un indicador es el nombre que se asigna a los datos de un programa, ya sea constantes, variables y tipos de datos que nos permiten el acceso a su contenido. Los tipos de datos, bueno, es el valor que puede tomar una constante o variable, por ejemplo, para representar los datos de un alumno. Y está un ejemplo. Variables permite almacenar de forma temporal un valor y el cual puede cambiar durante la ejecución del algoritmo o programa. Toda variable tiene un nombre que sirve para identificarla. Tenemos constantes, que son datos numéricos o alfanuméricos, que contienen un valor y que nos cambia durante la ejecución del algoritmo. Tenemos operadores y expresiones, que las expresiones es un conjunto de constantes, variables y operadores con los que se realizan las operaciones y permite obtener un resultado. Operadores es un símbolo que permite manipular los valores de variables y constantes. El diseño de un algoritmo, bueno, básicamente son 2 alternativas, que es el diagrama de flujo, es empleado para representar la solución de un algoritmo, empleado en figuras geométricas donde cada una de ellas representa en particular una tarea específica que realizar, y el pseudocódigo, que está para representar la solución de un algoritmo empleado en lenguaje natural, escrito, establecido la secuencia de pasos sin impresiones y de manera clara. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de las figuras que son en el diagrama de flujo. Y ya tenemos lo que es la resolución del problema, que va a ser el proceso de resolución del problema con una computadora que conduce a la escritura de un programa y a su ejecución con la misma. Reconoce el proceso de diseño de un programa, que es un proceso creativo en el cual se puede considerar una serie de fases o pasos comunes que generalmente deben seguir los programadores. Y prácticamente el algoritmo, sus fases de resolución de problemas, va a ir como lo mencioné al principio: análisis del problema, diseño del algoritmo, codificación, compilación y ejecución, verificación, depuración, mantenimiento y documentación. Y sería prácticamente todo lo que estaríamos hablando. Con esto damos por terminado el proyecto final de la materia de aplicación de la tecnología. Esperamos que haya sido de su agrado.